Como parte de los tutoriales de Despacho Creativo, les traemos un tutorial sobre la configuración y optimización de Photoshop. Si bien Photoshop es una herramienta bastante poderosa ya desde que se instala, realmente no necesita ninguna configuración específica. Hay ciertas modificaciones u optimizaciones que podemos hacer para mejorar el rendimiento de Photoshop. Nosotros estamos utilizando la versión de Photoshop CS 5.5, aunque la mayoría de las preferencias u opciones que vamos a modificar están disponibles para las versiones anteriores. De igual forma estamos utilizando la suite de Adobe en inglés. Me parece que la posición de los menús, por si tú tienes otro idioma, la posición de los menús es prácticamente el mismo en cualquier idioma. Entonces, simplemente viendo en dónde está la posición en el menú, puedes seguirnos. Para empezar, vamos a ir al menú superior de Photoshop. Damos clic en donde dice Photoshop y en preferencias en general. Vemos que aparecen unas preferencias, unas opciones que Photoshop ya tiene por default. La mayoría no las vamos a modificar, vamos a ponerlo como estaba por default. La primera que vamos a modificar es la interpolación de las imágenes. Es la tercera opción en las preferencias generales. Por default viene bicubic o bicúbico. La interpolación de las imágenes no es otra cosa más que cómo maneja Photoshop los píxeles a la hora de agrandar o reducir el tamaño de una imagen. Photoshop por default tiene bicubic. Esta opción es buena si se agrandan o reducen imágenes. Sin embargo, la mayoría de las veces que trabajamos con Photoshop vamos a reducir el tamaño de las imágenes. Es raro que agrandemos una imagen porque la resolución se va a deteriorar demasiado. Lo que yo recomiendo y que utilizo normalmente es la última opción, Bicubic Sharper. Esto es, como dice entre paréntesis, la mejor opción para cuando se reducen imágenes. No por esto no vamos a poder agrandar imágenes o se van a deteriorar más las imágenes a la hora de agrandarlas, porque Photoshop nos da la opción de seleccionar cualquiera de las otras opciones para casos particulares. Después se los voy a enseñar. Si nos vamos a la parte de abajo, en opciones, viene una lista de varias opciones, las cuales hay algunas ya seleccionadas, algunas que no están seleccionadas. En la parte que es la cuarta opción para esta versión de Photoshop, viene la opción de exportar el clipboard o export clipboard. Esto es cuando copiamos y pegamos una imagen de un programa a otro programa en la computadora. Esa imagen o ese texto se copia temporalmente en el clipboard en una memoria virtual o en un espacio virtual. Esto ocupa memoria y puede hacer que Photoshop funcione más lento. Realmente es raro, o si no es que nunca copiamos una imagen de Photoshop para utilizar en otro programa, sino que al contrario, utilizamos imágenes de otros programas, las copiamos y las pegamos dentro de Photoshop. Mi recomendación es que se deseleccione para no utilizar recursos de más. La siguiente opción inmediatamente abajo es la de utilizar la tecla Shift para cambiar las herramientas. Yo también recomiendo que se deseleccione. Esto es no otra cosa que cuando estamos cambiando de herramientas. Vamos a darle OK para poderlo demostrar. Vamos a crear una imagen cualquiera, un archivo cualquiera. Si yo veo los shortcuts al lado derecho de las herramientas de selección, viene una M, ese es el shortcut para seleccionar, y vemos que es la misma tecla para seleccionar tanto la herramienta de selección rectangular como la elíptica. Si yo me voy al lazo, vemos que utiliza el mismo shortcut, la L, para cualquiera de los tres lazos.
Si yo estoy en cualquier herramienta, por ejemplo en el lazo, y quiero cambiar con el shortcut al, a la herramienta de selección, puedo apretar una vez la letra M y automáticamente me cambia a la herramienta de selección rectangular o cuadricular. Si yo quisiera cambiar a la siguiente herramienta, que es la elíptica, con la opción como estaba, en la cual era necesario seleccionar la tecla Shift, tendría que seleccionar Shift y la letra M y cambiaría al círculo. Si deshabilito esa opción, simplemente puedo teclear varias veces la letra M y voy a estar intercambiando entre las diferentes herramientas. Lo mismo con la L. Si selecciono yo la letra, si presiono la letra L en mi teclado varias veces, voy a ir cambiando por los diferentes tipos de lazo. Y así para cualquiera de las herramientas puedo ir intercambiando. Por ejemplo, si selecciono varias veces la tecla E, voy a ir cambiando en los diferentes tipos de borrador. Regresamos de nueva cuenta a las preferencias generales de Photoshop. En la parte de abajo, siempre dentro del listado de opciones, viene una parte donde viene lo que es el zoom. Por default viene seleccionado lo que es que la ventana a la hora de hacer un zoom in, un zoom out, se auto ajuste el tamaño. Esto es, si yo tengo una imagen muy grande y le voy dando zoom out o me voy alejando de la imagen para verla completa, la ventana va a ir ajustándose al tamaño de la imagen para que no quede una ventana muy grande con una imagen muy chica. Eso realmente es gusto, yo lo dejo como está configurado. La siguiente opción del zoom o de la lupa es si yo tengo un mouse con un scroll, una rueda entre las dos teclas del mouse, especialmente para el sistema operativo Windows, que la rueda funcione para hacer zoom in y zoom out, alejarme o acercarme de la imagen. Y la siguiente opción es la de que a la hora de hacer clic con la lupa, si yo hago clic en un lugar en específico, a la hora de hacer el zoom o de acercar, la imagen se centre justo donde yo hice clic. Yo prefiero seleccionarlo, que aunque por default está deseleccionado, de la forma como está por default, si yo doy clic en algún lugar de la imagen, va a dar zoom, pero al centro de la imagen, al centro donde está la imagen, no donde yo di clic. Creo que es algo muy recomendable, ¿no? Para poder precisar dónde queremos hacer el zoom. En cuanto a las opciones generales, me parece que son todas las recomendaciones. Nos vamos a la siguiente parte, que es la interfase, la siguiente opción en el menú de preferencias, la interfase. Las primeras tres opciones realmente es gusto. Si vemos la imagen de atrás, está el área de trabajo blanca y viene un marco gris. El área de trabajo blanca tiene una sombra que realmente se puede quitar. Le ponemos none o ninguna y vemos que automáticamente se quita. Hay gente que le molesta la sombra. Esto me parece que lo pusieron a partir de la versión Photoshop CS4. Realmente es gusto. La siguiente opción, la primera opción es para nuestra área de trabajo normal. Las siguientes dos opciones son para cuando estamos en pantalla completa o full screen. Abajo de estas tres opciones viene un listado de 4 opciones. La penúltima opción, que es Show Tooltips o mostrar los tips de las herramientas. Esto es cuando se deja el mouse cierto tiempo encima de alguna de las herramientas, se muestra una breve descripción de para qué sirve la herramienta. Es muy útil si estás cambiando o upgradeando tu versión de Photoshop y posiblemente hay algunas herramientas que no conoces, o si eres nuevo en Photoshop. Realmente, si eres un ávido usuario de Photoshop, realmente ya conoces todas las herramientas o la mayoría de ellas, las que usas más comúnmente.
y puede resultar molesto que esté mostrándose el recuadro con la descripción. Lo puedes deseleccionar en este caso. Más abajo viene lo que es paneles y documentos. A partir igual de la versión Photoshop CS4, Photoshop, cuando tienes varios archivos abiertos, los agrupa en una sola ventana y maneja las famosas pestañas. Antes de la versión 4, cada archivo tenía su propia ventana. Hay gente a la que le parece más práctico esto, sobre todo si arrastra muchas imágenes o capas de archivos de un archivo a otro. Si este es el caso, puedes deseleccionarlas y ya no va a utilizar las pestañas. Por último, en esta sección de interfase, en la parte de hasta abajo, viene el tamaño de la tipografía para la interfase. Esto es los menús, por ejemplo. Por default, Photoshop maneja el texto pequeño. Esto es muy útil si tienes un monitor muy pequeño o si vas a trabajar poco tiempo en Photoshop. Si realmente tienes un monitor de un tamaño considerable y trabajas mucho tiempo editando imágenes, te recomendamos utilizar el tamaño medio o largo para que no se te canse la vista. La siguiente opción del menú de preferencias es el manejo de archivos. De la primera sección realmente no haría ninguna modificación. Nos vamos a la parte de compatibilidad de archivos. Vemos que la última opción del listado es preguntar si queremos guardar las capas en los archivos TIFFs. TIFFs es un archivo muy atractivo de Photoshop. Es un archivo que maneja muy bien la calidad y la resolución y da la opción de manejar capas como si fuera un archivo de Photoshop. Si manejas mucho archivos TIFFs, realmente y normalmente vas a querer guardar las capas y puede ser tedioso igual que te esté preguntando a la hora de guardar Photoshop si quieres o no quieres guardar las capas. Por lo cual posiblemente prefieras deseleccionar esta opción. Más abajo viene la opción de maximizar la compatibilidad entre los archivos PSD y PSB. Yo lo tengo con la opción de preguntar. Los archivos PSB tú no los vas a ver a la hora de guardar un archivo en Photoshop, pero estos son necesarios si quieres abrir un archivo de Photoshop en una versión anterior de Photoshop o si usas mucho Lightroom. Te recomendamos siempre guardar la copia PSB, que es un archivo plano, no tiene las capas de Photoshop y esto ayuda a que se pueda abrir en otras versiones. Es un requerimiento para abrir los archivos y utilizarlos en Lightroom. Si por el contrario tú siempre modificas los archivos en tu computadora y en la misma versión, una versión más nueva y sabes que no vas a abrirlos en otra versión, realmente nunca debes de guardar la copia, porque obviamente, ¿cuál es la desventaja de guardar el archivo PSB? Que tu archivo puede incrementar hasta en un 50% su tamaño. Entonces, para archivos muy grandes esto puede ser realmente muy, muy pesado. Y si trabajas con varios equipos o mandas tus archivos a otros lugares para que los editen ya sea en la imprenta u otros despachos o el cliente, la mejor opción es que siempre te pregunte si sabes que ese archivo lo vas a mandar a otro lugar y no sabes qué versión de Photoshop tienen o si van a utilizar otro programa para abrirlo, lo guardes con la opción PSB. La siguiente opción ahí en la parte inferior es el número de archivos recientes o recent files. Esto es cuando nos vamos al menú de Photoshop, nos dice los últimos archivos abiertos son y vienen 10 opciones.
Si quieres que te dé más opciones Photoshop, puedes aumentar aquí hasta en 20, 30 la cantidad de archivos que quieras para que Photoshop te muestre siempre los últimos 20 o 30 archivos abiertos. En cuanto al performance, la primera opción es el uso de la memoria. Esta es la memoria RAM. Tu computadora tiene cierta memoria RAM. Tú puedes seleccionar, te da la ventaja Photoshop de seleccionar qué porcentaje de la memoria RAM quieres que Photoshop bloquee para su uso y ningún otro programa lo va a poder utilizar. A simple vista parecería que lo óptimo sería el 100%, pero si pones el 100% realmente no va a quedar memoria RAM. Si normalmente escuchas música o estás navegando, no va a quedar memoria RAM disponible para esto. Es por esto que nosotros te recomendamos entre un 70-80% de la memoria RAM. En la parte de abajo vemos lo que es el Scratch Disk. Si esa memoria que tú le asignaste a Photoshop se llena, Photoshop hace uso, como varios otros programas, del disco duro para realizar los procesos que no se pueden realizar con la memoria RAM. ¿Por qué no utiliza por default Photoshop el disco duro si tienes mucho más capacidad? Porque el disco duro tiene otra finalidad y no es tan rápido. Entonces los procesos que no se alcancen a completar en la memoria RAM se van a procesar en el disco duro y va a ser más lento. Yo solo tengo un disco duro en mi computadora. Puede ser que tengas varios discos duros instalados o que incluso te aparezcan los discos duros externos. No te recomendamos utilizar el disco duro externo como tu Scratch Disk porque es mucho más lento que el disco duro interno. Del lado derecho en la parte superior viene lo que es el historial y el caché. Vienen tres opciones medio raras: Tall and Thin, Default y Big and Flat. Esto no es otra cosa que una representación del tipo de archivos que manejas. El Tall and Thin son archivos muy pequeños, pero con muchas capas. La opción Default pues es Default, y la opción de Big and Flat son archivos muy grandes, pero con pocas capas. Realmente, si eres algún diseñador o creativo y te gusta hacer de todo, yo lo dejaría en Default. Si eres un fotógrafo, normalmente vas a tener archivos muy pesados y no vas a tener tantas capas, entonces lo puedes dejar en Big and Flat. Inmediatamente después viene lo que son el History States, esto o los estados del historial. Esto es cuántos pasos hacia atrás puedes ir después de haber realizado alguna acción. Si borraste, copiaste y pegaste, puedes ir atrás esos 3 pasos. Photoshop tiene un límite que lo puedes establecer aquí. Yo tengo 20, lo puedes llevar hasta 1000 pasos hacia atrás. Obviamente entre más opciones tengas de regresar las cosas que has hecho, mayor memoria va a utilizar Photoshop para guardar toda esa información y se va a volver muy lento, por lo cual no recomendamos utilices un número muy grande. En cuanto a las otras dos siguientes opciones, realmente las dejaría como están. En la parte de abajo viene lo que es el OpenGL. Si tienes una tarjeta de video más o menos actual, Photoshop va a habilitar por default lo que es el OpenGL. Nos vamos a la siguiente opción, que es cursores. El cursor realmente no tiene muchas opciones, es gusto personal. La única que yo recomiendo es la mira o la cruz en la brocha. Hay dos opciones. Una es que aparezca, si vemos en el preview o en la imagencita de arriba, aparece y desaparece la cruz. La mira, eso es para poder precisar el centro del cursor y dónde estamos haciendo clic. Y la otra es mientras se pinta, igual que aparezca o que no aparezca esa mira, esa cruz. Después nos vamos directamente a las reglas y unidades. Se puede establecer qué sistema queremos manejar por default. Pueden ser los centímetros.
Entonces la regla de aquí arriba va a aparecer en centímetros. A mí me gusta, por el tipo de trabajo que realizo, manejar por default lo que es porcentaje. ¿Qué ventaja le veo yo? Que si estoy realizando algún anuncio o algún diseño que va a ir en varias, en una revista, por ejemplo, en dos planas, puedo especificar automáticamente, aquí veo en la regla, el centro, el 50%. Realmente es preferencia personal. En la parte de la tipografía también viene el tipo de sistema o de forma, de método en el que quieres manejar las tipografías, en píxeles, en puntos o en milímetros. Si nos vamos a la parte de tipografía, vemos que salen 5 opciones. Realmente son independientes. La que puede ser que quisieras cambiar es el tamaño con el cual Photoshop muestra los previews o las muestras, valga la redundancia, de la tipografía. A la hora de abrir el menú de tipografías, como vemos, se ven bastante grandes. Si yo modifico eso, salirnos antes de la herramienta de tipografía, si yo modifico el tamaño, lo puedo poner en pequeño, en small. Entonces cuando yo esté utilizando la herramienta de tipografía, vemos que cambia automáticamente el tamaño de la tipografía, de las muestras. Realmente si los estás viendo ahí, creo que es mejor que te aparezcan y puedas, sobre todo si hay tipografías que normalmente no usas y no sabes cómo se ven, de esta forma puedes ver los detalles bastante completos de las tipografías. Eso es en cuanto a las tipografías. ¿Qué otra opción? Nos podemos ir en la parte de editar y podemos ir a las preferencias o opciones para configurar lo que es el color. Por default, Photoshop en prácticamente todos los países y continentes maneja, por lo menos en Latinoamérica y en Estados Unidos, maneja por default el North American General Purpose, que es el setting de propósito general para Norteamérica. Me parece que tiene dos otras opciones en general para Europa y para Japón, por sus tipos de imprenta y procesos. En la parte de abajo, el setting general yo lo dejaría como está. Después se va a cambiar a la hora de modificar abajo las diferentes opciones. Si yo pongo el mouse sobre las diferentes opciones, veo que automáticamente en la parte de hasta abajo me aparece una pequeña descripción. Por default, el RGB que tiene Photoshop es el sRGB y después viene un número largo. Esto es porque Photoshop trata de poner una opción que vaya a funcionar de manera óptima en la mayor cantidad de equipos disponibles. Adobe no sabe si vas a instalar Photoshop en una computadora muy nueva o en una computadora vieja. La mayoría de los despachos y de los diseñadores utilizan monitores nuevos, los monitores planos LCD o cualquier otra nueva tecnología. Por default, si ponemos el mouse aquí sobre el RGB que utiliza Photoshop, vemos en la parte de hasta abajo que esa opción es la mejor para monitores CRT, son los monitores antiguos, las cajotas que estaban antes en todas las computadoras. Lo que nosotros recomendamos es el Adobe RGB 1998. Parecerá por el año que viene ahí que es muy viejo, sin embargo es incluso más nuevo que el que tiene por default Photoshop. Lo recomendamos, esto nos va a dar un mejor manejo del color y con un mayor rango, sobre todo para
para impresión, para CMYK, si conviertes tus archivos a CMYK. En la parte de abajo viene un lugar donde la tercera sección, opciones de conversión. Después de las dos drop downs viene una lista de 3 opciones. Realmente a gusto propio puede ser, dependiendo, realmente yo lo dejo como está. El dither es a la hora de tener una imagen y por ejemplo cuando la tratas de guardar como PNG y quieres utilizar nada más 14 colores en lugar de 256 o millones de colores, el dither es una fórmula que entre un píxel y otro píxel, los colores que se pierden, saca un cálculo y rellena con ciertos colores. Realmente es independiente. Si lo deseleccionas, no te va a generar esos colores intermedios, sino que van a ser un poquito más las plastas de color. Y dependiendo de tu tipo de trabajo, puede ser más útil porque vas a poder seleccionar el color específico de esa plasta y no los colores que te está poniendo Photoshop. Y en la parte de arriba, en Intent, viene Relative Colorimetric. Si eres un diseñador o haces diseños generales, esa es la mejor opción. Si eres un fotógrafo, es mejor seleccionar y vas a estar trabajando con fotografías. La mejor opción es el perceptual. Especialmente para fotografía digital, realmente eso es todo lo que se tiene que cambiar en cuanto a la configuración del color. La única otra opción que podría ser es el archivo CMYK que utilizarás. Esto realmente depende 100% de la imprenta, del impresor. Lo mejor es preguntarle qué opción es la que él te recomienda de acuerdo a su imprenta. Yo por ahora lo voy a dejar así como está. Una vez que ya está listo, hay que darle OK para guardarlo. Y estas últimas modificaciones que hicimos en cuanto a las preferencias o a los settings del color, se pueden exportar para manejar lo mismo en todos los programas de la suite de Adobe. Si tienes una suite de Adobe y es legal, no es pirata, te puedes ir al icono del bridge de Adobe, dentro del mismo Photoshop, le das clic, te va a cargar el Adobe Bridge y podemos ver que si nos vamos en la parte del menú superior, podemos ver que viene en Edit, Creative Suite Color Settings o los settings para la suite de Adobe, y nos va a cargar una ventana donde vienen las diferentes opciones. Si ven, viene North America General Purpose 2. Estos son las configuraciones que vimos en Photoshop. Si nosotros regresamos, vamos a cerrar si regresamos a Photoshop y nos vamos a los settings de Photoshop, vemos que tenemos las modificaciones que hicimos se guardaron como costume. Podemos guardarla. Vamos a guardarla como vamos a poner opción 2. No le ponemos ningún comentario. Se guardó como opción 2. Nos vamos entonces a Bridge.
Nos vamos a los color settings y vemos que sale la opción 2. De esta forma, si no ven que aparece en Bridge esta opción, es o porque hay un error con su suite de Adobe y les recomendamos ponerse en contacto con ellos, o porque no es la última versión oficial de Photoshop. Puede ser que su licencia no esté bien habilitada. Seleccionamos esa opción, le ponemos a aplicar y de esta forma todos los programas de la suite de Adobe van a tener las mismas opciones en cuanto a configuración de color. Si quieren regresar a Photoshop, simplemente aprietan el boomerang y los manda de regreso a Photoshop. Esto sería básicamente a grandes rasgos la optimización y configuración de Photoshop para que puedan aprovechar y hacer el mejor uso de la herramienta. Esperamos les haya gustado y les invitamos a que sigan viendo los tutoriales de Despacho Creativo. Gracias.